Hola, soy Javier Rodríguez Canales, director de Cultura y Biblioteca del Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa. En este ciclo Artistas estadounidenses vamos a tratar el perfil de cuatro creativos norteamericanos: Basquiat, Warhol, Rothko y Hopper. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Basquiat y la tribu urbana. Afroamericano, latino, rebelde y desadaptado, Jean-Michel Basquiat fue un artista que se ha convertido en un icono indiscutible del arte moderno. Fallecido por sobredosis a los 27 años de edad, alcanzó la fama en vida y en la actualidad sus obras son subastadas a precios astronómicos. Para algunos, fue el pintor afroamericano más importante de la historia, por su libertad creativa y por haber personificado la rebeldía de los jóvenes desplazados de las grandes urbes estadounidenses. Para otros, Basquiat fue un producto creado por los críticos para satisfacer la demanda del sofisticado mercado del arte neoyorquino. Entre ambas percepciones tenemos al personaje, un joven talentoso y cultivado que aprovechó todos los ingredientes que se concentraron en su persona para alcanzar la fama. Recientemente García Villarán ha publicado un video donde analiza con bastante rigurosidad los trucos gráficos del artista norteamericano para hacer una obra consumible por el mercado. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de toda la farándula que se encuentra en su entorno, la obra de Basquiat sigue despertando fascinación en algunas sensibilidades por su libertad en el color y los grafismos salvajes que contiene. Hablemos del artista. Jean-Michel nació en 1960 en Nueva York. Su padre fue un contador de origen haitiano que tuvo cierta solvencia económica y su madre fue una prestigiosa diseñadora puertorriqueña. Cuando sus padres se divorciaron, el joven creció en un entorno inestable, teniendo que cambiar de escuela en muchas oportunidades. A pesar de la situación familiar, su madre se preocupó por darle una educación cultivada, llevándolo a los museos de la ciudad y poniéndolo en contacto con la literatura de buen nivel. A los 16 años ingresó a una escuela para jóvenes sobresalientes, enfocada en las oportunidades que ofrecía la ciudad de Nueva York. Faltando un año para graduarse, fue expulsado por indisciplina. Se dice que desde ese momento Basquiat se sumergió en la subcultura de la ciudad, viviendo en las calles, consumiendo drogas, haciendo grafitis en los vagones del metro y sobreviviendo con la venta de postales y camisetas estampadas por él mismo. Pero también hay que recordar que tuvo una gran habilidad para relacionarse con personajes influyentes. También supo ganarse el favor de sus novias, quienes lo subsidiaron para que pueda dedicarse al arte. Dotado de un gran olfato comercial, hizo muchas de sus intervenciones en el Soho, un barrio donde se concentraban las principales galerías de arte de la ciudad, despertando la curiosidad de los curadores y los artistas que frecuentaban en la zona. Desde los inicios de su vida artística, Basquiat adoptó el seudónimo de Samo, cuyas siglas significan Same Old Shit, esto es, la misma porquería de siempre, expresando de esta manera un estilo contracultural que criticaba al sistema, particularmente a la religión, la política y la filosofía decadente. También formó un grupo de música experimental a través del cual manifestó su gran versatilidad. El aura de juventud, decadencia y excesos que Jean-Michel representa es el mismo que rodea la imagen, por ejemplo, de Kurt Cobain. Es un aura que sigue atrayendo poderosamente por su intensidad e inconformismo. Entre sus relaciones más significativas tenemos su amistad con el artista Andy Warhol, Kate Haring y su romance con la cantante pop Madonna. De esta manera podemos decir que el artista construyó un mundo relacional sobre la cultura pop de los años 80.
En el campo artístico estuvo bajo la batuta de varios críticos y curadores que elaboraron una narrativa que lo colocaron en los niveles más altos del establishment. Ella explica por qué en sus cortos años de actividad, esto es entre 1980 y 1988, realizó más de 40 muestras individuales y participó en 100 colectivas aproximadamente, mostrando su obra en los centros más importantes del mundo, entre los cuales destacan la Documenta de Kassel, el MoMA de Nueva York y el Museo de Hannover. Según las noticias de la época y el testimonio de algunos que lo conocieron, su entorno estaba sometido a una gran tensión emocional por la vorágine de una vida sumergida en la farándula y su adicción a las drogas. Todo ello terminó en una muerte por sobredosis en el año 1988. Desde ese momento, la leyenda del artista antisistema empezó a crecer cada vez más hasta convertirlo en una suerte de Van Gogh moderno. Por ello es que en el año 2017 una de sus obras fue vendida a más o menos 110 millones de dólares. Como una segunda parte de esta clase, vamos a hablar acerca de las líneas de continuidad o las influencias que han podido entrar en la vida del artista. Basquiat no tuvo un pensamiento sistemático, sino que fue un joven sensible y lo suficientemente informado para construir una idea de sí mismo, entender el sistema, recoger influencias pictóricas y desde allí hacer un arte poderosamente gestual. Los críticos lo han catalogado o han catalogado su obra de neoexpresionista y urbana. La línea expresionista nace con Van Gogh. Pasa por los expresionistas alemanes de la entreguerra y los expresionistas abstractos estadounidenses, quienes a su vez bebieron de los muralistas mexicanos. Por ejemplo, acá vemos una obra de Orozco, que es claramente expresionista, con una fuerte carga política, ¿no? O esta otra de Gonzalo Camarena, ¿no? Con una fuerte raíz indigenista. De ahí, justamente bebieron los expresionistas abstractos de la década de 1950, nos referimos a los artistas estadounidenses. Cabe recordar que los expresionistas abstractos bebieron de este muralismo, ¿no? Por ello es que no usaron marcos y sus obras fueron de gran formato. La relación expresionismo y muralismo se fortalece con la idea de sacar el arte de las galerías a las calles. En el caso mexicano fue el Estado quien mandó a decorar los edificios públicos y en el caso estadounidense, en un primer momento hubo murales por encargo, pero luego esto se abandona y esta idea confluye con la idea del graffiti urbano de la gente desplazada. Basquiat dice haber bebido de los expresionistas abstractos, sobre todo de los grafismos de Klein, cuya obra vemos ahora en pantalla, y los brochazos de de Kooning. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que conoció en un primer momento el lenguaje neo-dada en este caso de Jasper Johns y de Rauschenberg, lo cual le ayudará a tener una libre experimentación con diversos materiales. En cuanto a la relación con sus contemporáneos, supo asociarse a Warhol, quien hizo una crítica al consumismo a través de sus producciones en serie. Pero que al final, como sabemos todos, Warhol se convirtió en parte de un sistema que le daba mucho dinero. En paralelo, compitió con la obra del artista neopop Keith Haring, que simplificó sus grafismos para hacerlos más fácil de consumir. El contexto de la década de 1980 estuvo marcado por el triunfo del neoliberalismo sobre el comunismo, la consolidación de la cultura pop, ¿no? Y su contraparte contracultural expresada en el punk y otras expresiones contraculturales.
Pero para lo que nos interesa, el sistema de consumo produjo una cultura plástica y sin alma, pero dejó un espacio para la vida marginal en las grandes ciudades, cuya juventud expresó su rabia e inconformismo a través del graffiti, que usualmente elaboraba frases ingeniosas y una iconografía que criticaba a las fuerzas del orden, básicamente a políticos y policías. Pero también ensalzaba a sus héroes populares como cantantes y deportistas. Finalmente, antes de entrar a la obra del artista, ¿no? Finalmente es preciso mencionar el papel del primitivismo moderno. A finales del siglo XIX e inicios del XX, a causa de la decadencia cultural europea, el impacto del psicoanálisis de Freud y los arquetipos de Jung, muchos artistas buscaron encontrar la esencia de la humanidad a través de las tribus primitivas. Por ello investigaron el arte africano, indoamericano y precolombino. Esta corriente llegó a las costas neoyorquinas e influenció al joven Basquiat, quien tenía raíces africanas y latinas. En resumen, las palabras clave para describir la obra de Basquiat serían neoexpresionismo, arte urbano y primitivismo. Ahora entonces vamos a entrar a las obras. Según lo mencionado, los cuadros de Basquiat desarrollan tres grandes vertientes: la cultura urbana, el primitivismo y los personajes icónicos. Los críticos han ordenado una producción muy corta en tres etapas de acuerdo a los siguientes periodos de tiempo: del año 80 al 82, del 82 al 85 y del 85 al 88, señalando algunas características particulares. Pensamos que no es posible establecer etapas formales diferenciadas, tal como ha sucedido por ejemplo en la obra de Picasso, sino que existe una continuidad en los temas y la técnica. Se trata de una obra que ha ido haciéndose cada vez más compleja. Por ello, preferimos obviar una sistematización aparentemente artificial. O sea, no creemos que en tan corto lapso de tiempo haya habido un cambio sustancial. Han habido desarrollos, pero no un cambio sustancial que permita hablar de etapas diferenciadas. Dicho esto, vamos a mostrar las obras en orden cronológico, analizando la parte formal y la iconografía según las vertientes señaladas. En la obra sin título, que vemos en este momento en la pantalla, vemos que tiene una clara influencia del neodada de Rauschenberg, donde vemos una foto de unos políticos con manchas rojas que dicen algo así como: decidimos que la bala vaya muy rápido. En la obra Skull o Calavera, ¿no?, del año 1981, se hace referencia a una calavera con brochazos y colores fuertes. La imagen de la calavera tiene antecedentes en las Catrinas del arte mexicano, con una fuerte obsesión de los pueblos tribales por la muerte. En la obra Arroz con pollo del año 1981 vemos el componente popular latino de la comida callejera, la fuerza del color amarillo y el cocinero adornado con una suerte de aureola. La jara, ¿no?, del año 1981 es un cuadro cuyo título proviene de una jerga puertorriqueña que significa policía y que muestra a un personaje con rostro de calavera que debería dar confianza en vez de temor. Acá se ve un fuerte componente de crítica social. En la obra God Law, esto es Dios y Ley, del año 1981, se ve una crítica al sistema norteamericano fundado en los valores religiosos y la ley, según el modelo calvinista de organización social. En la obra vemos cómo el poder del dinero inclina la balanza, corrompiendo la sociedad. En Boxer, el boxeador del año 1982, vemos un ser terrorífico con un halo en la cabeza. Vemos que la figura del halo se repite muchas veces, ¿no?, y levantando los brazos como signo de poder. En este autorretrato vemos que Basquiat recurre justamente
al dibujo con connotaciones tribales, pero también callejeros, ¿no? Como estos rasgos o estos trazos que parecieran ser encontrados en algún muro de la calle, ¿no? Donde él se retrata a sí mismo, ¿no? Eh, aludiendo a sus raíces afro, ¿no? Creo que fue un tema bastante explotado por el artista. En Profit 1, esto es el lucro 1 del año 1982, tenemos un agente de bolsa nuevamente con la aureola y las manos en alto, unas manos iluminadas, a modo de un chamán o un brujo o alguien muy poderoso. Igualmente con signo de triunfo, y en la parte del fondo se ven signos matemáticos, grafitis, ¿no? Que nos refieren a esta realidad, ¿no? La obra es una aguda crítica a una sociedad centrada en el lucro. La obra Joe Louis, rodeado de serpientes, nos recuerda al famoso campeón peso pesado que en el fondo es utilizado por los managers deportivos para lucrar. Nuevamente vemos el aura en la cabeza del deportista. Guerrero, de 1982, es una representación de un esqueleto sosteniendo una espada, expresando sentimientos de violencia, santidad por la aureola que vemos atrás, o una fuerza mágica que emana de este personaje, ¿no? Y la idea de justicia, ¿no? Es una gráfica muy relacionada con las reivindicaciones sociales de ciertos grupos humanos, ¿no? Libertad, del año 1983, es una obra esquemática donde vemos una crítica global al sistema político estadounidense con alusiones al dinero, el petróleo y las leyes. Ensayando una mirada histórica, ¿no? Tenemos esta obra muy intrigante bajo el título Historia de la gente negra, del año 1983. Esta obra, todas son de gran formato, esta obra de gran formato hace alusiones a la esclavitud que dio origen a la migración africana. Ensayando un lenguaje un poco más sofisticado, tenemos esta obra titulada Falso, ¿no? Sofisticado en el contenido, pero muy simple en la ejecución. Es un cuadro que recurre a signos de la historia que sustentan una narrativa, ¿no? Una narrativa que nos han contado en la cultura occidental, pero que es cuestionada por el artista, y en esta obra justamente él va demostrando que es una persona relativamente cultivada, ¿no? Y que es capaz de hacer esta crítica histórica. Aboriginal, del año 1984, es un cuadro claramente tribal. Ab origen significa hacia el origen. En esta obra vemos imágenes del nacimiento y otros signos primitivistas acompañados de otras imágenes relacionadas con la industrialización, ¿no? Justamente acá hay una yuxtaposición de temas, ¿no? Lo primitivo conviviendo con la industria, lo tribal conviviendo con lo urbano, que es parte del espíritu de la obra de nuestro artista. En este cuadro, titulado Ahora es el momento, del año 1985, ¿no? Vemos que es un gran disco que alude al componente musical que se encuentra en la cultura urbana, y en ese sentido, si bien es una obra muy simple, es sumamente interesante. Gris, del año 1986, es una obra tribal de particular belleza por el buen uso de la combinación rojo-negro, así como de la simplicidad del diseño. Adivina esto, Batman, del año 1987, es una ironía acerca de la relación entre superhéroes y la vida marginal de la ciudad, ¿no? Recordemos que los superhéroes es un género que ha tenido mucha fuerza en el cómic y en el cine, ¿no? Y que de alguna manera relata la necesidad, ¿no? De tener personajes, héroes y líderes que nos conduzcan hacia la justicia.
Bueno, acá el artista nos muestra a los superhéroes, ¿no?, que están en desconexión con esa vida marginal que él percibe en las calles. Pegasus, que es una obra que a mi modo de ver forma parte de estos mapas conceptuales que tiene el artista, ¿no? Eh, es una obra de particular originalidad, ¿no?, o muy interesante, donde vemos una cantidad de datos impresionantes, de conceptos, de ideas, ¿no?, todo aglomerado, ¿no?, en un mismo espacio, ¿no? Y que esto forma parte justamente de la cultura planificada, ¿no?, donde vivió nuestro artista. Finalmente, al contemplar la obra Cabalgando sobre la muerte del año 1988, no podemos dejar de pensar en el triunfo de la muerte de Bruegel, por decir algo, ¿no?, dado que es un cuadro relativamente apocalíptico, ¿no? Este cuadro de Bruegel del siglo XVI es un cuadro, como sabemos, apocalíptico, moralizante, ¿no?, que nos evoca, de alguna manera esta obra de Basquiat. Y habría que recordar también que este es el año de la muerte de Basquiat y que Basquiat había hablado en varias oportunidades acerca de su muerte, ¿no? Él ya sabía que de alguna manera su vida estaba en peligro por el tipo de vida que llevaba, ¿no? Entonces, es una obra que hace referencia a esta mirada apocalíptica y está relacionada también con la vida de Jean-Michel Basquiat. Con esta breve revisión de la obra del artista podemos hacernos una idea, ¿no?, de su aporte. Si bien la figura de Basquiat ha sido criticada por el exceso de farándula, es indudable su poder iconográfico, ¿no? Hay mucha gente, hay un público muy grande de seguidores de este artista. Y también es importante destacar que hay un estilo o ha permanecido un estilo callejero contracultural que en complicidad con el sistema, ¿no?, va generando nuevas imágenes. Por ejemplo, esto lo podemos ver como un caso de continuación en el artista inglés anónimo, en el sentido anónimo porque hasta ahora no va a la cara, está escondido, llamado Banksy, ¿no?, que hace grafitis, ¿no?, con obras que critican el sistema, pero al mismo tiempo que lo critica, también bebe de él, como sabemos, en una última subasta en Sotheby's, ¿no?, se iba a subastar una impresión suya y cuando la compraron, en eso se activó una máquina que cortó la obra en 1000 pedacitos, haciendo todo un show. Entonces al final fue más caro o se vendió más por la venta de las noticias que por la obra misma. Entonces vemos acá un caso donde el artista que se dice contracultural termina siendo un artista que vive del sistema. En ese sentido, lo que queremos decir es que este estilo contracultural callejero se mantiene y va tomando diversos rostros. De esta manera llegamos al final de este primer perfil, ¿no?, de estos artistas norteamericanos y los esperamos en la siguiente sesión donde hablaremos sobre Andy Warhol. Muchas gracias.